Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la regla de signos de Descartes. Entonces, hablando de Descartes, es un matemático filósofo francés que postuló aquella regla de signos. Para la regla de signos, ¿qué vamos a hacer? Y es contar. Exacto, lo único que tenemos que hacer en este video es contar. Pero no vamos a contar números. Vamos a contar son el número, pero de variaciones de los signos. ¿Qué variaciones de signos en dónde? Pues vamos a estar trabajando con polinomios, pero en sí se va a tratar de solamente contar, es decir, este video solamente depende de lo que aprendimos en primaria. Vamos a empezar con f de x. Para una función f de x que sea un polinomio vamos a tener lo siguiente, digamos que es igual a menos x a la séptima más 8x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 9x menos 18 y listo. Ustedes dirán, bueno, si toca contar los signos, pues solamente los contamos así. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Listo, terminamos. Pero no, resulta que ese no es el caso, porque necesitamos que contar el número de variaciones de signos, no el signo como tal. Ahora, tener en cuenta también, de un grado de 7 pasa a un grado de 4. Y aunque sí es capaz, ahora tengo que yo demostrar el por qué eso es capaz. De acá, del 7 al 4, se necesita antes que colocar un 6 y un 5, ¿cierto? Si estamos hablando de enteros nada más. Ahora, del 4 a un 2. Del 4 a un 2 se tiene que trabajar, es un 3, ¿cierto? Listo. ¿Cómo yo lo puedo demostrar de aquella manera? Pues entonces, menos x a la séptima más o menos 0x a la sexta. Vamos a colocar el coeficiente de 0, ¿listo? Y colocamos la variable independiente y eso al grado que nosotros no hayamos tenido. Eso, ¿por qué lo hago? Lo hacemos cuando no aparezca como tal aquel término dentro del polinomio. ¿Es necesario hacer esto? No lo es. Solamente es una demostración para dar a entender los pequeños baches que hay entre un grado y el otro. Ahora, si hay un 0x, a cualquier número, a la enésima, entonces 0 por x, ¿cuánto da? ¿Daría qué número? ¿Ustedes qué creen? Pues cualquier número, cualquier variable multiplicada por 0 da 0. Entonces es como si sumamos o como si restemos por un 0, lo cual daría el mismo número que tendríamos antes. Ahora también colocamos un más 0x a la quinta, ya que el grado de 5 no aparece en el polinomio. ¿Es necesario? No es necesario, pero es solamente para demostrar. Luego colocamos el más 8x a la cuarta más, y ahora otra vez, 0x al cubo, más 2x al cuadrado menos 9x. Y acuérdense que cuando tengamos acá la x solita, pues solamente sería como si estuviese elevando a la 1. Pero ese 1 normalmente se oye. Menos el 18. Listo, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo pasemos esto acá abajo y acá vuelvo yo a escribir lo que me faltó, entonces sería 0x a la enésima, ¿listo? Cuando no aparezca nosotros colocamos aquello. Ahora, tenemos que evidenciar cuándo varía el signo. Entonces vamos a empezar desde el x a la séptima, desde el menos x a la séptima, y de ahí sacamos una flecha hasta un más, porque es un signo contrario. El único más cercano es el 8x a la cuarta, ¿cierto? Ese es el que tiene el más cercano. Ahora, ¿por qué yo no cuento este 0x a la sexta, 0x a la quinta? Porque lo saltamos. Es como si no tuviésemos en cuenta aquello, ya que puede ser un más o menos el 0x a la enésima. Ahora de acá nosotros ¿qué saltamos? De un menos a un más, ¿cierto? Ahora de este más vamos a pasar y hasta encontrar un menos, que es hasta acá. Sería un más a un menos. Si nosotros tenemos un polinomio que sea de solamente más, pues bueno, no pasa nada, no varía entonces el signo. Necesitamos evidenciar cuándo pasa de un negativo a un positivo y de un positivo a un negativo y contarlos. Ya vimos aquello, ¿cierto? Entonces contamos que hay dos posibles variaciones. Es decir, que hay dos posibles ceros reales positivos. Bien, dos raíces. Ahora, ya vimos un ejemplo de polinomio. Ahora veamos el otro ejemplo y este sí quiero enseñarles lo que uno debe hacer. ¿Por qué lo que uno debe hacer? Porque ahora mismo solamente lo que hicimos fue encontrar la parte positiva. Ahora después vamos a evaluarlo con respecto al negativo. ¿Qué vamos a evaluar con respecto al negativo? Ya veremos. Pero ahora sí, tengamos una función diferente, digamos g de x. Y g de x resulta que nos dio x a la décima menos 5x a la quinta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 9x menos 20, por ejemplo. Listo.
Acá el primer paso es evidenciar los 0x, ¿cierto? 0x a la enésima. Si ustedes quieren, eso es solamente el paso para la demostración. Y el segundo, ¿qué sería? Contar, ¿cierto? El eje principal de este video, el de contar las variaciones de los signos. Ahora empecemos. X a la décima más o menos 0x a la novena más 0x a la octava más 0x a la séptima y así sucesivamente hasta llegar al único que sí tiene grado y que se encuentre, que es el menos 5x a la quinta. Luego evidenciamos que a la cuarta tampoco se encuentra, entonces colocamos un más 0x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado y así sucesivamente, solo que acá no tengo espacio en la pantalla. Listo, ahora sí. Entonces sería un más 9x y luego un menos 20. Bien, esto es solamente la parte positiva, pero aún así contamos los signos de un más a un menos, ¿cierto? Más a menos. Ahora el 5, vamos y acá quedaría el único más. Listo, entonces de menos a más. Acá del más a menos. Acá del menos a más. Y por último, hasta acá, tendríamos un cambio de más a menos. ¿Qué fue lo que vimos? 1, 2, 3, 4, 5 variaciones de signos, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en una parte positiva. Ahora quiero evaluar aquel g de x, pero ahora con un g de menos x. Es decir, que ahora todas las x van a cambiar y ahora van a ser su parte negativa. Es decir, menos x a la décima, menos 5 menos x a la quinta, más 4 menos x al cubo, menos 2 menos x al cuadrado, más 9. Y ahora otra vez lo tengo que bajar, otra vez lo tengo que colocar acá atrás para que me quepa. Y ahora sí, menos x y después menos 20. El menos 20 se queda igual porque no tiene esa variable x. Acuérdense de algo de los exponentes. Si tenemos un menos x y ese menos x resulta que lo elevamos a la enésima siendo cualquier número en la recta numérica, pues resulta que si es par, pues entonces, ¿qué sería? Tendría un signo positivo, ¿cierto? Menos, por ejemplo, eso sería para el cuadrado y eso daría un positivo. Ahora, ¿qué sucede si tendríamos, por ejemplo, un impar? Como es en el caso del cubo, por ejemplo. Si es menos algo al cubo, sería menos por menos por menos. Menos por menos ya vimos que es más. Y más por menos, pues entonces sería igual a menos. Es decir que cualquier número que sea impar, aquel elevado al menos x, pues entonces dará un resultado final que sea en negativo. Ahora, empecemos a resolver los signos. Tendríamos entonces, primero que todo, lo del menos x a la décima. Décima es un par, ¿cierto? Entonces quedaría con un positivo. Sería x a la décima. Ahora, menos 5 menos x a la quinta sería entonces más 5x a la quinta, ya que 5 es un número impar. Ahora después nos quedaría menos 4x al cubo, ya que, acuérdense, el 3 es un impar. También se cambiaría el signo. Luego, tendríamos entonces un menos 2x al cuadrado, ya que por ser par, entonces ahí sí no se cambia el signo. Ahí sí se dejaría con un signo positivo, pero además, menos por más quedaría con menos. Y luego, menos 9x menos 20. Listo, entonces, ¿qué sucedió acá? ¿Qué cambió? Acá podemos ver que hay una variación de más a menos y por acá, desde el menos 4x al cubo hasta por allá, no hay ninguna variación. Entonces vimos que solamente se puede encontrar una variación. ¿A qué me refiero con esa una variación? Es que de hecho, según el teorema de signos de Descartes, que ya ahorita lo vamos a ver, pues entonces ya obtuvimos un cero real negativo. ¿Por qué un cero real negativo? Porque justamente lo evaluamos por esa expresión que teníamos convertida al menos x, ¿cierto? Bien, luego, ¿qué podemos sacar de aquello? Que tendríamos entonces, ¿cuántas intercepciones? Tendríamos solamente una intercepción, ¿cierto? Por una intercepción me refiero a que puede ser en positivo o en negativo. Y miren acá esta gráfica, de hecho se nota que cuando llegamos a alrededor de un menos 5 podemos encontrar que hay una intercepción tanto en el tercer cuadrante como en el cuarto cuadrante. Pero entonces, ¿cómo podemos denominar esta regla de los signos de Descartes? Cuando tengamos f como una función polinomial escrita en forma estándar, pues vamos a tener dos postulados. Para nuestro primero, el número de los ceros reales positivos de aquella función es igual o al número de variaciones en el signo de los coeficientes diferentes de 0 de f de x, o a ese número menos un entero par.
por ejemplo el 2. Y ahora para nuestro segundo, el número de ceros reales negativos ahora de f es igual ya sea al número de variaciones en signo de los coeficientes, pero ahora de f de menos x, o a ese número menos un entero par. ¿Cómo lo podemos analizar con respecto a dos pequeños ejemplos? Entonces primero necesitamos analizar los ceros de h de x. Entonces, h de x va a ser una función polinómica de 5x a la sexta menos 6x a la cuarta más 6x al cubo más x al cuadrado menos 2x menos 10. Listo. Ahora, tenemos que evidenciar las variaciones de los signos. De acá, más a menos. De acá, menos a más. Listo. Acá pasa unos dos espacios y acá, más a menos. Y listo. Ya estas serían las únicas tres variaciones que tenemos. Ahora, h de menos x. Hacemos lo que vimos en el anterior paso. 5 por menos x a la sexta, menos 6 menos x a la cuarta, más 6 menos x al cubo, más menos x al cuadrado, menos 2 menos x y después el menos 10, porque no cambia. Ahora, aplicándolo de par e impar, entonces nos quedaría ¿qué? Nos quedaría un 5x a la sexta menos 6x a la cuarta, esos dos no cambiaron, menos 6x al cubo, más x al cuadrado, más 2x, esos sí cambiaron algunos, menos 10. Ahora, otra vez, más a menos, listo, de acá, pasa acá, menos aún más, y listo, y después del más al otro menos. Resulta que ahora vimos otra vez tres variaciones, ¿cierto? Es decir, que como vimos tres variaciones en ambos, podemos después concluir lo siguiente, que se encuentren entonces 3 o un 0 que sea real negativo. ¿Listo? Ese 3 o un 0 real negativo es muy importante y acá se los demuestro con Desmos. Hay de hecho tres diferentes intercepciones. ¿Sí se dan de cuenta? Cuando el rojo y el azul intersecan significa que como que tocan. Y acá se ve que hay tres intersecciones, uno sobre el eje vertical y los dos otros, uno en el primer cuadrante y uno en el segundo. Listo, ahora veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a tener la siguiente función polinomial p de x. P de x está denominado por menos 2x a la sexta más 6x a la quinta menos 4x al cubo menos 2x más 5. Listo, bastante sencillo. Ahora lo único que tendríamos que hacer es, primero que todo, como ya vimos antes, aplicar y buscar cuáles son las variaciones del menos al más, acá en estos dos términos. Luego del más a un menos, acá en estos otros dos términos. Y por último, se ve que cambió del menos a un más. Ahí podemos ver cuántas. Podemos ver tres variaciones, ¿cierto? Listo, ya vimos tres variaciones. Ahora, ¿qué sucede si colocamos p de menos x? Apliquemos par e impar de una vez. Par no cambia, impar sí cambia. Ese es un pequeño truco. Entonces, menos 2x a la sexta, menos 6x a la quinta porque es impar, más 4x al cubo porque es impar, más 2x porque es impar y luego el más 5 se queda normal. Ahora veamos qué cambia del menos al más y lo que va después es solamente puro más, ¿cierto? Así que no cambió ahí, no hay ninguna variación de signo, solamente hay una variación, ¿cierto? Hay una variación y en la anterior habían tres. ¿Cómo se denominaría con una gráfica? ¿Cómo se vería en aquella gráfica que nos demuestra Desmos? A la hora de analizar podemos encontrar tres intercepciones, una sobre el eje y dos que están tocando exactamente esas dos líneas. Perfecto, ahí ya vimos los diferentes puntos donde pueden intersecar las dos funciones polinomiales. Vimos unos 4 ejemplos y 3 de ellos tenían gráfica. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...